Gabriela había terminado sus estudios en medicina y debía realizar su servicio social en un hospital. Ella ya estaba acostumbrada a la carga de trabajo, de la responsabilidad de ver a los pacientes durante la madrugada. Había turnos de descanso, es decir, cuando no había pacientes, ella podía dormir varias horas. Ella no creía en historias de fantasmas, y cuando escuchaba hablar de la subida del muerto, buscaba una explicación científica a este fenómeno. Ella decía que podría tratarse de la ausencia de una vitamina en el cerebro y que comiendo nutritivamente, la gente que padece de esto pueden superarlo. Sin embargo, una madrugada que no había pacientes, decidió tomar una siesta. Podía hacerlo sin problema. Ella se acostó en una cama que tenían para los médicos y no pasaron ni 10 minutos cuando escuchó una voz que le dijo: «¡No te duermas! ¡Salte de aquí!». Gabriela se espantó, pues la voz la escuchó fuerte. Se levantó de golpe y observó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Sabía que no había sido una alucinación, que en verdad había escuchado esa voz. Lo alarmante no era saber quién era ese hombre que le habló, sino por qué le pidió que no se durmiera y que se fuera de ahí. Gaby se levantó de esa cama y salió a la sala de espera. Tenía mucho miedo y recordó las historias que habían contado de este hospital, que ahí espantaban, que se aparecían fantasmas y que ahí se había quitado la vida un médico por una desilusión amorosa. Gaby estaba nerviosa y se sentó en una banca que estaba por ahí. Al poco rato que estaba sentada, comenzó a temblar con fuerza y el personal del hospital fue evacuado por seguridad. El temblor estuvo fuerte, pero afortunadamente no hubo heridos. Después del susto, todos regresaron al hospital y Gaby ingresó a la habitación donde estaba acostada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que sobre la cama en la que estaba acostada, vio que una lámpara se había caído? Si ella no se hubiera quitado de esa cama, lo más seguro es que esa lámpara le hubiera caído en la cabeza y tal vez la hubiera matado. El túnel en el Estado de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes previniendo alguna revuelta trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la Guerra de Independencia y temían ser despojados ya fuera por las Fuerzas Armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel. En él se había colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado ahí abajo, pero ¿cómo podría sobrevivir? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de la hacienda ahí, motivo por el cual se escuchaban los lamentos, y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observar por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: ¿qué desea? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que a la joven le había sucedido, y al cabo de unos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer,
se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperando. Al cabo de unos segundos nadie atravesó la estancia. De pronto empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación, y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta salió del baño, y sin dudarlo, la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien le estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche aquella mujer, al parecer, entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Años más tarde cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba al palacio municipal con la iglesia, y esta, por supuesto, estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido y que gracias a ello el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso, pero aquel obstáculo no impidió el paso a la dama de gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podemos ver a la dama de gris atravesar el palacio municipal los días de luna llena, y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la dama de gris. Espejos embrujados. En el mundo esotérico y paranormal tenemos una cierta fascinación por los espejos, no por el objeto en sí, sino más por sus cualidades relacionadas con lo oculto y el más allá. En la antigua China contaban con una visión muy específica de los espejos, conocidos como reflejos del más allá, donde la creencia que detrás de cada espejo existe un universo alternativo plagado de criaturas. Los espejos eran considerados portales abiertos al mismo tiempo, permitiendo que los seres de ambos lados cruzaran con total libertad. En otras culturas se cree que los espejos tienen el poder de capturar las almas. En la cultura serbo-croata, los espejos eran enterrados a menudo con los muertos para atrapar el alma del difunto, y así evitar que se desviara de su camino al más allá. En otras culturas incluso cubren los espejos durante el sueño o enfermedad para evitar que las almas queden atrapadas en ellas, abandonando el cuerpo por completo. Uno de los casos más conocidos relacionados con espejos embrujados es el de una pareja londinense que cogió un espejo de la basura y se lo llevó a su piso. Ambos comenzaron a experimentar extraños dolores, depresión y en algunas ocasiones reportaron profundos arañazos en su cuerpo. En lugar de tirar el espejo, la pareja optó por vender el espejo en eBay. Entre los frecuentes encuentros fantasmales en los espejos, los más conocidos son las sombras. Las misteriosas sombras son normalmente masas oscuras, en ocasiones de forma humanoide, aparentemente formados por un material estático denso. A diferencia de los fantasmas tradicionales, la luz ni siquiera puede atravesar por su composición densa. Por esa razón, algunos ni los clasifican como verdaderos fantasmas debido a estas características únicas. Muchas historias que involucran la aparición de estas misteriosas sombras también empiezan con un avistamiento en un espejo. En el caso de las apariciones en los espejos, los escépticos creen que la baja autoestima, depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos, al ver un reflejo en el espejo, evoca una fuerte respuesta emocional. Pero lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla
o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. Pero a lo que no tienen respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. El nahual. Muchos de los que lo han visto dicen que es un perro enorme de ojos rojísimos, mitad animal, mitad humano, que sale por la noche a hurtar en las haciendas de los pueblos. Otros dicen que son hombres que han cometido pecados mortales y que el cielo mismo los castiga convirtiéndolos por la noche en una bestia rabiosa. Lo cierto es que la palabra nahual significa alma de animal. Se dice que desde la época prehispánica ya existían estas criaturas. Otros agregan también que los nahuales son brujos o chamanes que tienen el poder de convertirse en el animal que ellos deseen. Por eso pueden transformarse en un lobo, un oso, una serpiente, un perro gigante, un caballo o un cerdo. Además se dice que estos brujos o chamanes tienen un propósito sobrenatural, pero que también pueden afectar a los que tienen un bienestar material, ya que hurtan en las casas a medianoche sin importarles el daño, robándose las gallinas o el maíz en los pueblos. Los nahuales son un personaje popular en las leyendas de la cultura mexicana. Sobre todo, las abuelas y los ancianos son los que cuentan acerca de ellos. Se aparecen siempre después de la medianoche. Son bestias enormes y rabiosas que asustan a los perros que aúllan sin parar al unísono ante su presencia. Otras personas agregan que son una especie de hombre mago que hacen pacto con los espíritus para hacer el bien o el mal. Algunos hasta han llegado a asegurar que el nahual puede presentarse como algo atractivo y cautivador, y al final se transforma en un ser espeluznante, mezcla de hombre y animal a la vez. A lo largo de todo el país existen diferentes historias que hablan acerca del nahual, y en cada población es diferente cada leyenda, siempre dejando el misterio sobre aquel animal que es una enorme fantasía o una realidad que muchos en la actualidad niegan. En Oaxaca, en la localidad de Juchitlán, existe una historia asombrosa acerca de los nahuales. Algunos dicen que son hombres que se transforman en changos enormes y que para su conversión requieren de un libro, y los brujos que logran transformarse en nahuales son los viejos conocedores de los hechizos más antiguos. Dicen también que se transforman en changos para camuflajearse e irse moviendo a través de las ramas de los árboles, y que las madres deben tener mucho cuidado con sus hijos recién nacidos, pues en la noche los nahuales, como simios gigantes, roban la energía a las almas puras y que dejan como señal una marca morada en la piel. También cuentan que los nahuales pueden robarles a los niños su energía con solo mirarlos. Por eso se debe tener mucha atención con los bebés, pues son almas demasiado blancas y vulnerables. Son seres muy indefensos para estos animales, mitad hombre, mitad bestia. De estas anécdotas sobre los nahuales y los niños, el abuelo de María, una amiga, cuenta que cuando era un niño, a su hermano le ocurrió un extraño incidente. Su hermano era apenas un bebé cuando estuvo a punto de perder la vida. A don Francisco, el hermano de don Pancho, le encontraron en el pecho una víbora de cascabel y que parecía que le estaba robando la energía, pues el niño tenía un color extraño, como verduzco. Sin embargo, a la serpiente no podían quitarle la vida porque le hubiera podido hacer daño al pequeño, y por eso mismo, don Pancho aventó al animal en el suelo y lo golpeó tan fuerte como para quitarle la vida. Pero la víbora era muy hábil y rápida, que se deslizó por la ventana sin dejar siquiera rastro. Pasaron días y don Pancho, un jovencito terco, aseguraba que la serpiente era un nahual perverso, que se había transformado en ese animal para robarse el alma de su hermano. La comunidad en donde vivían era muy pequeña y aunque era raro, vivían pocos ancianos. Un buen día, comprando queso en un comercio cercano, Pancho observó a un anciano muy lastimado y enfermo en ese lugar. Sin embargo, la mirada de este hombre era sucia, casi extraña.
haciendo que recordara la que tenía la serpiente, que casi mata a su hermano. Un hombre sin cabeza. Leyenda de Chihuahua. Dice la Conseja que cuando Pancho Villa ya había cobrado fama y unas cuantas vidas, llegó a la ciudad de Chihuahua. Ante la noticia que corrió como reguero de pólvora, un rico hacendado, temeroso por su fortuna, corrió a las caballerizas a enterrar todo el oro que tenía. Pasaron los años y el hacendado, al igual que Villa, murió dejando su fortuna perdida. El tesoro fue olvidado hasta el año de 1948, cuando el gobernador Manuel Bernardo Aguirre compró en una subasta el terreno, ubicado en las esquinas de las calles Cuarta y Urquidi, para construir el edificio de servicios municipales. Durante la construcción del edificio, una noche, cuando el velador se encargaba de cuidar el material, unos sujetos llegaron silenciosamente al lugar y buscaron afanosamente el tesoro que había escondido el hacendado. Cuando los ladrones comenzaron a llevarse parte del material de construcción para comenzar la excavación, el velador los escuchó y fue corriendo al lugar para comenzar el forcejeo con los perpetradores. En medio de la lucha, a falta de pistola, el filo de una pala se encargó de separar la cabeza del cuello del velador. Los asustados ladrones, al ver este atroz acto, huyeron sin pensar siquiera en el oro. Después de la inauguración del edificio de servicios municipales, el 1 de enero de 1950, muchos bomberos han sido acechados por sombras, ruidos de platos que caen y se quiebran, pero cuando va alguien a la cocina para ver qué sucede, todo está en su lugar, como en otras ocasiones cuando las puertas cerradas rechinan. Varios agentes del cuerpo de bomberos, mientras están acostados, han sentido un peso que no los deja levantarse. Ese mismo peso les quita el aire y a veces los trata de estrangular. En la escalera de caracol de la estación se ve la sombra de una persona sin cabeza. Hace varios años uno de los inspectores contó que cuando todavía las puertas para sacar las bomberas rechinaban, amaneció una en las calles Cuarta y Orquídea con las luces prendidas y el freno de mano puesto. En otra ocasión lo que se encontró afuera fue una ambulancia, también con el freno de mano puesto. En ese mismo edificio se rumora que había una fosa común para todos aquellos desafortunados a los que la muerte les llegaba de improviso y sin luego ser reconocidos. Varios oficiales de policía manifestaron haber escuchado ruidos y ver que las lavadoras o secadoras se prendían solas. Sin embargo, todos los hechos extraños se le atribuyen única y exclusivamente al hombre sin cabeza, aquel pobre hombre que en vida tuvo una labor difícil que lo condujo a la muerte y a la falta de un descanso eterno.